Lo que debes conocer sobre los riesgos en el comercio internacional. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Riesgo país. Segunda parte. El riesgo político. Se puede definir como el riesgo financiero, asociado a factores que no son propios del mercado, como políticas sociales, empleo, políticas fiscales, políticas monetarias, políticas de desarrollo, etc., o eventos relacionados con inestabilidad política, como ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares, etc. Se suele otorgar un bajo nivel de riesgo político a países estables políticamente, si bien esto no tiene por qué corresponderse obligatoriamente con libertad política. De hecho, muchos gobiernos autoritarios son considerados bastante estables respecto al riesgo político. Efectos. Expropiación de activos, con una compensación o sin ella. Restricciones a la capacidad operativa, por ejemplo, políticas de contratación y manufactura de productos. Leyes de autonomismo, como cancelación o revisión de contratos. Daño a la propiedad, o al personal, ocasionados por terrorismo, tumultos, revueltas, etc. Pérdida de libertad financiera, como la capacidad de repatriar ganancias. Aumento de los impuestos y otras sanciones económicas. Puedes ampliar esta información en el PDF de la sesión. Fuentes de información. La información sobre riesgo país cubre necesariamente muchos campos de conocimiento, dada la naturaleza múltiple de los factores que pueden estar en el origen de los riesgos. Las fuentes de información pueden clasificarse en públicas y privadas. Dentro de las públicas, destacan los gobiernos y sus agencias estadísticas, las Export Credit Agency, de propiedad pública, los bancos centrales, las instituciones financieras internacionales, y los organismos multilaterales. Dentro de las fuentes privadas, destacan las agencias de rating, y otras agencias calificadoras, los bancos comerciales y de inversión, las compañías de seguros, y los medios de comunicación en general, con especial mención de la prensa. Además, diversas asociaciones y centros de investigación, que pueden ser de índole, tanto pública como privada, también ofrecen información útil para el estudio del riesgo país. Puedes ampliar esta información en el PDF de la sesión. La evaluación del riesgo país descansa inevitablemente sobre juicios humanos, sobre todo al analizar el riesgo político. A pesar de estas dificultades intrínsecas, muchos bancos y centros de análisis han tratado de buscar maneras de evaluar el riesgo país, con arreglo a determinados modelos matemáticos. De acuerdo con la clasificación del Export-Import Bank, existen 4 categorías de modelos de riesgo país. Puramente cualitativos. Cualitativos estructurados, con algunos datos estadísticos. Cualitativos estructurados con técnicas de scoring, o checklist. Cuantitativos econométricos, y altamente estructurados. Los métodos puramente cualitativos, de valoración del riesgo país, carecen de una estructura fija, y consisten por lo general en informes, en los que se tratan los diversos aspectos que contribuyen a una evaluación del riesgo país, como la situación política y social, la estructura y coyuntura económica, y el balance y perspectivas del sector exterior. La ventaja de estos métodos es su flexibilidad, al no tener que ajustarse a ninguna estructura predeterminada. Su principal inconveniente es la dificultad de establecer comparaciones entre el nivel de riesgo en los distintos países, como para poder obtener una agrupación y ordenación de los países por niveles de riesgo. Campos analizados. Los distintos aspectos que pueden influir en el riesgo de impago de la deuda externa, por razones de riesgo país, abarcan múltiples campos, y su importancia en cada caso depende de circunstancias propias de cada país. Guardan relación con la política, historia, cultura, macroeconomía, microeconomía, estructura económica, sector financiero, y sector exterior, de los distintos países. Estos campos son interdependientes, y se refuerzan unos a otros, a través de múltiples cauces. Además, el contexto general de la economía internacional y de los mercados
puede tener una influencia muy considerable sobre todos estos aspectos. Las variables analizadas pueden agruparse en 6 campos básicos: política, macroeconomía, estructura económica, sector bancario, sector exterior, valoración del mercado. Estas variables deben estudiarse tanto en un contexto estático como dinámico. Las variables mencionadas no agotan todas las posibles. Además, en cada país, las áreas analizadas pueden diferir en cuanto a su selección, en función de la historia, localización, estructura y circunstancias específicas del país. En el campo político, se analiza la estabilidad política, la eficacia del gobierno, la fortaleza de las instituciones, el riesgo de conflictos políticos internos o externos, la pertenencia a una zona geográfica política o militarmente conflictiva, el grado de corrupción y la cultura de pago de la deuda. El riesgo político puede medirse a través del indicador de gobernabilidad del Banco Mundial, que valora el conjunto de tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. Incluye el proceso de elección, control y reemplazo de los gobiernos. La capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sensatas. El respeto de los ciudadanos y del Estado a las instituciones que rigen las relaciones económicas y sociales entre ambos. En el área macroeconómica, se observa la tasa de crecimiento económico y su posible volatilidad en el tiempo, la tasa de inflación, la credibilidad de instrumentos de la política monetaria, el nivel de los tipos de interés, nominales y reales, el saldo del sector público, y, en caso de déficit, su forma de financiación, el nivel de la deuda pública, el grado de desarrollo del mercado local de bonos. El área de estructura económica comprende el nivel de renta per cápita, la distribución de la renta, la movilidad social, el tamaño del país, la diversificación productiva, la concentración de la exportación en unos pocos bienes o servicios, la dependencia energética. En el sector bancario, hay que citar la proporción de créditos bancarios de mala calidad, la rentabilidad de la banca, la penetración de la banca extranjera, la tasa de ahorro doméstica, el acceso al crédito bancario, el equilibrio de los activos y pasivos bancarios en moneda extranjera, la existencia de una institución de seguro de depósitos, el grado de desarrollo y eficacia de la supervisión bancaria. En el campo del sector exterior, se requiere el análisis del saldo, de las balanzas comercial y corriente, el régimen de tipo de cambio, el nivel de la inversión extranjera directa y en cartera, la existencia de controles de cambios, el historial de devaluaciones, el nivel y estructura de la deuda externa, el historial de pagos y de refinanciaciones, en el Club de París, el nivel de reservas exteriores. Puedes ampliar la información en el PDF de la sesión. El Club de París. El Club de París, como foro de negociación de la deuda externa oficial bilateral, constituye una pieza vital en todas las crisis de pagos de la deuda externa. Ha tenido un papel trascendente en el alivio de la deuda externa de los países endeudados, desde su primera reunión en 1956, en la ciudad que le dio nombre para la renegociación de la deuda de Argentina. El Club de París no tiene rango legal y carece de estatutos de funcionamiento. Opera exclusivamente sobre la base de la voluntad de sus miembros, por lo que se trata de una no institución. A pesar de ello, los países acreedores han acordado una serie de reglas y principios que son escrupulosamente respetados. Los principios de actuación del club son los siguientes. Decisiones caso por caso, en función de la situación de cada deudor. Consenso entre los países acreedores. Condicionalidad, garantizada por la existencia de un programa con el Fondo Monetario Internacional, que efectúa el análisis de sostenibilidad de la deuda. Solidaridad, por la que los acreedores deben renegociar sus deudas en el marco multilateral del club. Comparabilidad de trato, en virtud de la cual el deudor no puede otorgar a ningún otro acreedor, aunque no sea miembro del club, condiciones más favorables que las otorgadas al Club de París.
Coberturas para las empresas, ante el riesgo país. Como ya hemos visto, la evaluación del riesgo de un país depende de la institución que lo analiza, pero también lo hacen las compañías aseguradoras, que emiten pólizas contra este tipo de riesgos. Entre ellas podemos citar a CESCE y COFACE, entre otras. Se consideran un gran número de variables económico-financieras como son balanza de pagos, Producto Interior Bruto, inflación, crecimiento industrial, etc., y también variables políticas. Cada una de estas instituciones consideran y ponderan diferentes variables, según su modelo de análisis, y, posteriormente marcan cada país, con un índice de tendencia positiva o negativa, y los clasifican por grupos. Cobertura a través de medios de pago, como créditos documentarios confirmados, o a través de entidades financieras, con avales o garantías bancarias. Cobertura mediante productos financieros como factoring sin recurso, o forfaiting. CESCE, Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación, asegura riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, por cuenta del Estado. Puedes ampliar esta información en el PDF de la sesión.